fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todos y pues acá presencialmente tenemos la bendición de estar compartiendo este tiempo. No es en vivo, ¿verdad? Solamente, sino presencial, decía, con el pastor Iván Estrada. Iván, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y ¿quieres saludar? Y también a nuestros hermanos que están en Zoom, bienvenidos. Tengo entendido que tal vez se van a pegar en algunos minutos, algunos más, la información que me habían dado. Y también a los que se están conectando a través del Facebook, que era la forma virtual, pues que generalmente estábamos trabajando y ahora estamos tratando también de poder dar esa facilidad a través del Zoom, de esa aplicación. Sean todos entonces bienvenidos. Desde ya muchas gracias a los hermanos servidores que están en cabina, en audio. Y bueno, vamos a hacer una oración para que con el favor del Señor podamos recibir ese espíritu de revelación. Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Venimos poniendo delante de tu presencia, Señor, este tiempo y nuestra necesidad de que tú nos enseñes. Por favor, Señor, danos ese espíritu de revelación y de sabiduría. Usa mi vida, Padre eterno, para poder compartir esta enseñanza y que también, Señor, mis hermanos, donde se encuentran ahora, puedan aportar y también con libertad preguntar para que así todos seamos edificados. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, me van ayudando ahí también si en caso hay alguna pregunta, ustedes me avisan si yo no me percato y así vamos a ir dando el tiempo. Como habíamos invitado hoy por la tarde al discipulado, en esta ocasión yo quisiera platicar acerca de la oración en el tiempo final, ya una séptima parte, gracias a Dios, y hoy quisiera que conversemos acerca de los tesoros malignos. Y solamente para recordar sobre qué estamos edificando, es el versículo de Mateo 6:13, aquella hermosa oración que el Señor Jesucristo nos la dejó plasmada en su palabra y que en la parte final dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces de acá partimos para el tema, escuchando una enseñanza de nuestro apóstol ya hace algunos meses, donde él precisamente hablaba de lo poneros, ¿verdad? Y luego él desgranó y nos dejó ahí el granito para irlo procesando y en esto es que estamos haciendo harina y pan. Y es que acá realmente la oración, y ahí fue donde se me hizo rema a mí, recordarán ustedes, les contaba cómo parecería como que si aquí hiciera alusión cuando el Hijo va a recibir el reino, porque tuyo es el reino. Pero antes que esto acontezca, la oración nuestra, que de hecho, si contextualizamos el verso que dice que en el último tiempo el Señor derramaría un espíritu de gracia y de súplica. Entonces, ¿pero por qué la súplica? Porque yo creo que una de las cosas que pues es muy evidente es que el mal o el maligno iban a atacarnos ferozmente. Y por eso es que nuestra oración en el tiempo final, toda se debe hacer un rema, ¿verdad? En la parte final, ahí la liniecita, si usted me permite recordar esto, digamos, antes que el Hijo reciba el reino, que es yo creo que es durante la celebración de las bodas del Cordero, allá en los 7 años de fiesta
en las alturas, mientras que aquí abajo va a ser tribulación. Entonces, nosotros tendríamos que estar muy suplicantes en todo el tiempo de la iglesia, pero especialmente cuando la iglesia, a partir del año más o menos 1900, entra en la recta final, ¿verdad? Entonces acá es donde nosotros estamos caminando todavía, el último trecho, hasta que seamos levantados primero Dios en el rapto. El tema es que en estos últimos días de este lapso de aquí, especialmente, el mal se iba a incrementar de una manera asombrosa, ¿verdad? Y realmente abominable. Por eso yo creo que esta parte de la oración es clave, ¿verdad? Bueno, toda la oración en sí, pero en cuanto al mal, al cuanto al poneros, es lo que nosotros debemos estarle pidiendo a Dios. Ahora, sabemos por otro lado que la fe viene por el oír, entonces, y el oír la palabra, el rema de Dios. Sabemos que nosotros debemos dar frutos por el conocimiento vamos a dar fruto. Y entonces es necesario por ello que nosotros podamos estudiar todo lo que es poneros, o pues conforme el Espíritu Santo nos va dejando el ver qué es lo poneros. De ahí que hemos estudiado ya los dichos malignos, el ojo maligno, los espíritus malignos, los frutos malignos, los pensamientos malignos. Y hoy quisiera que avanzáramos a lo que hemos ido enlistando ahí y que en nuestro caso, para este día, quisiera que platiquemos acerca de los tesoros malignos. Ok, en Mateo 12:35 dice la escritura, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro, del tesoro poneros, saca malas cosas. A mí lo que me impresiona es que si consideramos el texto de Mateo 6:21, el corazón sigue al tesoro, ¿va? Y dentro de los poneros también se habla de un corazón malo, pero ese será, si Dios lo permite, razón de otro tema. Sin embargo, aquí dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si el corazón, y si el tesoro es malo, si el tesoro es poneros, entonces el corazón se va a desviar hacia lo malo. Pero si el tesoro es bueno, entonces el corazón va a guiarse, por decirlo así, hacia lo bueno. Ahora, como el tema que yo quisiera y que estamos ya desarrollando precisamente es acerca de los tesoros malignos, entonces aquí es bien importante que podamos estudiar, discernir realmente si tenemos algún mal tesoro o si, para despojarnos del mal tesoro, pero también aprender a hacer buen tesoro, que es lo que dice acá en el versículo 35 de Mateo 12. No sé cómo vamos ahí, amados, todos, ya sea acá el pastor Iván o nuestros hermanos en Zoom y en Facebook, estamos bien, ¿tienen alguna aportación, alguna pregunta? No, dice hermana Elsie, me parece que está hermano José Alexander. ¿Hay alguien más en Zoom? Ah, ok. Ok, hermano José. Ah, sería lindo verte ahí también en video. Y también nuestros hermanos a través del Facebook que están enlazados. Ok, creo que hasta ahorita pues vamos bien. Sí. Ok, entonces yo avanzo acá. ¿Tú no querías decir algo? No, algo que me impresiona, eh, porque cuando se habla de tesoro, yo considero también que puede llegar a idolatría. Pienso yo, me mencionaba una hermana, nosotros allá,
su hijita estaba pasando un proceso de enfermedad bien tremendo. Pues el Señor la llevó allá con nosotros de una manera sobrenatural. Y me mencionó algo que me dijo, es que hasta que yo dejé de idolatrar, el Señor empezó a trabajar. De ahí la tenía como su tesoro, claro. Pues, hija única y todo, pues. Pero yo he visto cómo ha evolucionado tanto la mamá como la hija. Sí, fíjate que sí. De hecho, vamos a ver más adelante que precisamente el mal tesoro es parte de eso, cuando se idolatra. La idolatría puede llevar a hacer un mal tesoro, ¿ya? Y en el caso que mencionás, como la verdad es de que cualquier cosa se puede idolatrar, ¿verdad? Entonces, incluyendo familia, ¿ya? Porque cuando Dios no es el centro en el corazón y su trono no está sentado en nuestros corazones, entonces ahí es donde el enemigo encuentra cabida, ¿va? Para poner lo que no debemos de tener. Entonces sí, es así como lo dijiste y lo vamos a ver más adelante. Amado, solo no sé si será no creo que sea mi dispositivo, pero cuando hay un cambio aparece la imagen como en verde, no sé si lo notaron. Ah, ok. Bueno, está bien. Ahí ustedes manejan esas cosas. Ok, entonces en Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ok, esa palabra tesoro desde el griego es thesauros. Y para poder ver o discernir, aprender acerca de cuál es el mal tesoro, cómo se hace, o discernir, digamos, si ya lo hicimos, ¿verdad? Y cómo despojarnos, y sí hacer el buen tesoro, vamos a ver en los textos que estudiaremos más adelante, en muchos o en todos de estos realmente aparece esa palabra griega thesauros, tesoro, ¿va? Pero por otro lado es bien importante recordar este principio que nuestro apóstol nos enseñaba hace algún tiempo, y es el aprendizaje por espejo. Este aprendizaje lo vemos en la palabra muchas veces y nos encontramos, yo les puse aquí solamente 3 ejemplos porque realmente hay bastantes, muchos más. Por ejemplo, está el Señor Jesucristo, hay un Cristo y aparece un anticristo. Se describe un profeta de Dios y aparece el falso profeta. Se describe el tabernáculo de Moisés y aparece el tabernáculo de Moloc, ¿verdad? Entonces, es un aprendizaje por espejo. Es decir, el enemigo sabe de las cosas de Dios y cómo Dios trabaja, y entonces, viendo lo de Dios, él trata de imitarlo malamente. Incluso en esta gráfica me gustó mucho porque se mira incluso parecido. La foto original es esta, ¿va? O el paisaje, ¿va? Pero en el espejo, que pues en este caso es agua, me pareció muy interesante porque aunque solamente es agua, el agua refleja como sucio todo esto de acá. Entonces me gustó para poder explicar esto a lo cual quiero referirme, porque entonces así hace el enemigo, ¿va? Entonces el enemigo mira un principio, por ejemplo, el de ofrendar, y entonces pide ofrenda a él, pero del lado de las tinieblas. Él mira que se presentaba una víctima como sacrificio, y todavía hoy piden víctimas, ¿verdad? Gallinas y animales, a ver de qué otro tipo, ¿verdad? Ok, entonces, considerando este aprendizaje por espejo, yo quisiera poner ahora el verso de Mateo 2:11, para que ahí podamos aprender por espejo. Dice Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María,
y postrándose lo adoraron. Ojo con esto. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Pero qué era lo que llevaban? Tesoros. Entonces, y cabalmente esto es como la respuesta al comentario que nos hacías, o para pues poder platicarlo un poquito más. Porque entonces, aquí miramos que hay un tesoro. ¿Qué es lo que tiene? Oro, incienso y mirra. Pero cuando vemos la palabra, digamos, ya aquí está el aprendizaje por espejo. Miramos que nuestro tesoro debe contener oro, incienso y mirra, presentándose al Señor. Pero cuando vemos la palabra, por ejemplo, el Salmo 115:4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Entonces ahí apareció el tesoro malo, ¿ah? Porque en lugar de utilizar lo más valioso para honrar al Señor, lo están usando para levantar idolatría. Porque lo dice ahí, los ídolos de ellos son plata y oro. Es decir, agarraron el oro que debía ser parte de un tesoro bueno. Ok, voy a aterrizar un poquito más la idea. ¿Cómo hacemos para que nuestras cosas valiosas sean parte de un buen tesoro? Que honren a Dios, ¿verdad? Ezequiel 6:13 dice, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Entonces otra vez, aquí estaba el tesoro. Este tesoro de aquellos hombres era un tesoro bueno. Tenía oro y lo presentaron al Señor. Tenían bienes y llevaron de sus bienes lo mejor para el Señor. Le ofrecieron incienso, que es adoración y oración, ¿verdad? Pero resulta que cuando el tesoro es malo, en lugar de adorar a Dios, volvemos a la carga, se puede estar ofreciendo nuevamente adoración a ídolos, ¿verdad? Y también la mirra. Es impresionante porque en Génesis 37:25 dice, luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra. ¿Pero a dónde lo llevaban? A Egipto. Entonces, el buen tesoro tiene oro, incienso y mirra. ¿Y cómo es el buen tesoro? Cuando presentamos esos elementos para honrar, para adorar al Señor. Y en el caso de la mirra, pues sabemos que una de sus acepciones desde el hebreo es precisamente el sufrimiento. Entonces yo me ponía a pensar, ¿va? ¿Por qué o cómo se puede convertir la mirra como parte de un elemento que conforme un mal tesoro? Si el Señor a nosotros nos purifica a veces a través del sufrimiento o nos perfecciona, porque dice la Escritura que el Señor Jesús por lo que padeció aprendió obediencia, es decir, el Señor dio también en su padecimiento una ofrenda de mirra y aprendió, dice, así dice la Biblia literalmente, ¿verdad? Entonces yo diría que esta, y me llamó tanto la atención que a donde la llevaban era a Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se vale el mundo muchas veces para generar tesoro, riqueza inconveniente? Ejemplos, cuando se promueve, por ejemplo, el escape de la tristeza a través del alcohol, ¿verdad? Y yo que salí del mundo, yo sé qué es eso, ¿verdad? Porque les he testificado, ¿verdad? Que pues bendito mi Señor me salvó y me rescató, porque yo cuando tenía un problema muy serio, bueno, la verdad que no solo cuando tenía problemas, cuando estaba contento también, ¿va? Pero excusa. sí, buscando excusas, pero fíjate que a lo que yo me quería referir en cuanto a la mirra es que hay gente que cuando está pasando un momento de dolor, de sufrimiento, no va a buscar a Dios. No va a decirle como en la Biblia enseña, Señor, gracias.
porque en todo tú tienes un propósito. Ahorita no entiendo, pero te amo y conforme a la palabra, a los que amamos al Señor, todas las cosas suceden para bien. Entonces ahí es presentar una ofrenda de mirra, porque uno incluso llega a la iglesia con un dolor tal vez en el corazón, pero vas y decís, Señor, tú mereces alabanza, siempre. No si a mí me va mal o me va bien, no, siempre eres digno de alabanza. Pero Dios mira aquel corazón sufriente, lleno de mirra, y entonces eso se convierte en algo que es parte del buen tesoro. En cambio, cuando la mirra se lleva a Egipto, en lugar de buscar a Dios, la gente se refugia en alcohol, en drogas o en saber qué otra cosa. No sé si usted oyó esa frase o tal vez, bueno, yo tal vez la dije en algún momento, ¿va? Cuando el alcohol, vamos a ahogar las penas, dice uno. Sí, 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 claro que ese es muy, muy popular en eso ahora. Tremendo, ¿va? Y fíjate que incluso para mal, el alcohólico, de verdad que va, digámoslo desde esta perspectiva, haciendo un mal tesoro, porque es impresionante cuánto cuesta una botella, Y dependiendo del lugar. dependiendo del lugar. Sí. Digamos que cuánta gente no está esclavizada aún a ese mal tesoro, porque ¿qué tiene en mente? Ya me van a pagar y agarran, van a cambiar su cheque, digamos, en la quincena y de una vez a somatarlo y ya el lunes prestando dinero porque día sábado, digamos, le pagaron, ¿va? Y lunes ya no tiene nada, entonces están haciendo un mal tesoro. Entonces, yo creería que esto encierra en parte el tesoro poneros, que Dios nos libre en el nombre de Cristo Jesús, hermanos amados, de esto. De hecho, si hay alguien que, pues con todo respeto, ¿verdad? Ahí veo, ya, veo hermano Emanuel también, qué alegre hermano, bienvenido. Dios te bendiga. Pero si alguien tiene una acumulación de bienes, pero que los usa para saciar un vicio, para mal invertir para su vida misma, está haciendo un mal tesoro, porque incluso el estar utilizando, por ejemplo, lo que hablábamos del vicio del alcohol, para alcoholizarse, si eso no se detiene, más adelante aquel mal tesoro lo va a llevar a enfermarse y tal vez hasta morirse. Ahora, me surge tal vez una inquietud a mí, porque se podría ver el hacer mal tesoro cuando alguien agarra lo que le pertenece al Señor y lo utiliza para otra cosa. Hablando del día. Sí, definitivamente, porque si se toma algo que es para el Señor, prácticamente se está robando. Y entonces ahí, de hecho, creo que vamos a tener unos textos adelante donde podemos meditarlo un poco más a la luz de la palabra. Sin embargo, sí, por supuesto, es un mal tesoro. Mira, ¿sabes cómo es eso? Es, diría yo, como aquel pasaje cuando el rico dice que va a demoler sus graneros y va a hacer otros más grandes, porque tenía tanto, ¿va? Y el Señor ahí le dice, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Mm? Y digamos, si lo llevamos al comentario que hacías, en cuanto a aquellos que conocemos los principios de la palabra, como la bendición que representa el darle al Señor. Eso puede ser que incluso le abra puerta a, a la, a la avaricia, retener más de lo que es debido. Y eso se convierte ya en un problema espiritual, ¿va? Como ese rico, o sea, Sí, porque él ya tenía un problema en su alma, ¿no? Porque él decía, deleítate, alma. sí, sí. Ahora que lo mencionas, me parece que también en ese contexto dice que hacía banquetes y esas cosas, pero cuando se escudriña, no eran solo comiditas No. así como Un muy, churrasquito. no, de buenos churrascos y no, eran cosas que representan, no sé si hasta incluso orgías, no me recuerdo.
pero se entiende en el original que eran fiestas con desórdenes de pecado, de algún tipo de pecado. ¿Va? ¿Lo tenés ahí? Sí, dice, entonces dijo, pero pensaba dentro de sí, Lucas 12:17, pero pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas, dice. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Ahí está donde usted decía Sí. que los banquetes. Ajá. Come, bebe y diviértete. Ajá. ¿Por qué no me le echas un vistacito ahí a ese? Empecemos por ver el divertirse. Vamos a ver. Esa es O si mis hermanos de Zoom. regocíjate, dice en la 60, ¿va? Ahí dice regocijarse, regocijar, alegrarse, hacer banquete, ahí está. Hacer banquete. Ajá. Hacer fiesta, gozar. Así dice. ¿No tiene otra acepción del griego? Es una palabra compuesta. Va. Ajá. Escudriñá ahí. Bye. Y no sé si los hermanos que están en Zoom o los que están en Facebook le quiere echar un vistazo a alguien a comer y otro a beber. Por favor, en su etimología griega, y si encuentran algo que no es solo comer o solo beber, es decir, lo que yo recuerdo cuando hemos estudiado ese pasaje, es que como que hiciera alguna referencia a desórdenes, como borracheras, quizás como glotonería, en el caso de la comida, ¿va? Pero no me recuerdo cuál de las palabras, porque eso es lo que se entiende que hacía también este rico, ¿va? Voy a esperar unos minutitos y si no, pues avanzamos para que así el tiempo no nos avance a nosotros. Dice, vamos a ver. Ya sé, yo también puedo ver aquí. ¿Qué pasaje es, Iván? Es Lucas 12:19. Ah, ok, parece que hay una aportación en Zoom. Sí, hermanos. El Lucas 12:19, ¿Sí? el de comer sería el 53:15, G53:15, pero en la traducción dice, se puede como traducir metafóricamente el que devora o el que consume. Ya. Literalmente dice carne, o sea, consumir, porque aquí dice comer, pero no dice exactamente qué comida. Ajá. Aquí dice que viene de la definición primaria, que es comer carnal, o sea, comer carne. Ah, ahí está. Devorar, como el devorador. Ah, ahí está. Probablemente si escudriñamos un poquito más las otras palabras, aparecerán otras situaciones, pero ya solo con esa nos damos cuenta que él alimentaba su carnalidad, su deseo, yo no creo estar exagerando, digamos, insaciable, de querer más y más y más por pura carnalidad, y de hecho por eso le dice el Señor, va, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Para qué acumulaste tanto? Solo por complacer tus carnalidades, ¿va? Gracias, hermano Emanuel. Ahí estamos, Sí, pie de imprenta, ¿va? pie de imprenta. Entonces ahí nos damos cuenta que hizo un tesoro malo. Es que miren, amados, ¿cómo hacemos, pastor, entonces para no acumular un mal tesoro? Para no ser presa, caer uno en el error de estar haciendo un tesoro poneros. Hay que darle al Señor. Porque entonces nos vacunamos. Yo, pues aquí se me viene David, ¿va? Porque él dice de mi tesoro, o sea, David, yo comprendo pues que él daba su diezmo, su ofrenda, por supuesto, pero él dice de mi tesoro personal, doy cosas de oro, para las cosas de oro y todo lo que él daba, pero de mi tesoro personal, y eso es lo que a veces cuesta, ¿va?
de mi tesoro, porque sí, después de dar lo que le pertenece al Señor es de uno, ¿va? Porque es de uno, o sea, ante Sí. todo es de uno, pero de mi tesoro personal, ¿va? Claro. Pero especialmente lo que yo quisiera pues compartir como una enseñanza es que cuando uno le da al Señor, Ujú. no solo estás como propiciando por el cumplimiento de la palabra a entrar a un círculo virtuoso donde el Señor te bendice y te añade, sino que además no te hace mal la añadidura, porque entonces tu corazón, y eso es lo que decíamos al principio, Ajá. según el texto allá creo en Mateo decía que, o enseñaba que el corazón sigue al tesoro. Sí, el tesoro Entonces, ¿qué dijo David? Por cuanto mi corazón está en la está en la casa del Señor. ¿Por qué estaba en la casa del Señor? Porque digamos, su oro, para ahí lo llevó. Sí. Entonces su corazón nunca se puso en un mal tesoro, sino en el buen tesoro, ¿verdad? Que es ahorita lo que estamos pues estudiando juntos acá, ¿verdad? Hermano Saulito Cuellar dice, el apóstol Pablo también vendió sus tesoros para trabajar la obra del Señor. Ah, qué lindo. Si nos pudieras enviar el texto, el versículo, me gustaría mucho, hermano Saulito. Gracias por la aportación. Ok. Ah, ya sé. Tal vez es el que tú dices es aquel donde dice Pablo que con gusto se daría a él mismo, se gastaría a sí mismo, pero también de lo suyo propio, decía, aunque amando más, yo sé amado menos. Ahí ya más o menos dije el versículo. Ok, si está me cuentan. Bueno, entonces en Mateo 6:19 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Entonces, con estos versículos, yo diría que el mal tesoro es todo aquello que te aterriza. Y no quiero, por favor, que se me malentienda y alguien diga, entonces no puedo tener un carro, no puedo tener una casa. No, bien, si el Señor, si nos da las cosas más importantes, Él nos deja ver en la palabra que también nos añade. El asunto es que no esté lo que tengamos como un bien material, no nos aterrice nuestra mirada, ni pongamos ahí el corazón. Entonces aquí dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, porque si yo acumulo tesoros aquí, mi corazón va a estar aquí. Pero si en cambio, con lo que tengo, voy acumulando, dando al Señor por fe de lo que Dios me da a mí, entonces mi corazón va a estar ahí arriba, porque entonces voy a estar buscando las cosas de arriba. De hecho, dice Lucas 16:9, para apuntalar un poquitito esto, y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. En un momento hace años yo me recuerdo que le preguntaba al Señor, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a hacernos tesoros allá arriba con riquezas injustas? Decía yo. Hasta que por misericordia el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me hizo entender que las riquezas injustas son todas las cosas vanas, no las ganadas deshonestamente. No. Sino todo lo que aquí se queda. Ahí entonces dice el apóstol Pablo también, perdón, cuando él dice, todo lo tengo por basura, dice una versión, ¿va? Sí, también. Pero entonces aquí el Espíritu Santo habló a mi corazón y me hizo entender que dejan de ser aquellas riquezas vanas cuando las agarramos y damos al Señor primeramente, pero también las utilizamos para bendecir al necesitado. Y ahora que me recordaba este texto y se fue el tiempo del Zoom.
¿Estás generando otro link? Ah, ok, bueno, está bien. Ahí está. Nos disculpamos, amados. Vamos a... Ah, hay que cotizar eso, ¿verdad, hermana Génesis? Ok, me cuentas, por favor, y primero Dios pronto podamos invertir para que el tiempo no lo limiten. Bueno, hermano Saulito dice que el verso está en 2 de Corintios 12:15. Ajá. ¿Lo tenés ahí? Sí. No. Ah, léelo entonces. En esta versión dice, me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos. Exacto. ¿Será que entre más los quiero, menos me quieren ustedes? Dice esta versión. Pero la primera parte dice así, va, me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos. Va. Exacto. Sí. Ahí está el texto. Gracias, hermano Saulito. Ahora, volviendo acá. Ahora les decía que recordaba este texto de Lucas, donde dice: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. O sea, cuando lleguemos allá, aquello que dimos, bueno, y yo invito, perdón que les diga, pero como no estoy haciendo nada malo, sino que lo que quiero es que no se queden sin dar fruto. Primero Dios, con el favor del Señor y nuestro apóstol Sergio, que pues ya dijo que lo hagamos, ¿va? Pero igual el visto bueno siempre es una bendición tenerlo del jefe, le decimos, ¿va? Vamos a hacer una campaña evangelística de 3 días. Fíjate, tú no habías oído, ayer la anuncié, y tenemos que invertir, fíjate, tenemos que invertir, queremos hacer volantes, si se puede una valla para dar a conocer el evento. Hay que atender a la gente que viene, traen su propio equipo, trae el evangelista y todo, ¿va? Entonces, especialmente para las ovejitas que pastoreo por misericordia, pero pues si alguien no es de la iglesia y tiene en su corazón hacerlo y tiene a su pastor, si le da permiso, pues enhorabuena, y si no, pues sin permiso, mejor no va. Pero el asunto es esta es una oportunidad para vivir Lucas 16:9. Cierto. Porque entonces nosotros aquí, con las riquezas injustas, venimos y ofrendamos para que se realice la evangelización. Y tal vez ni vamos a saber, ni vamos a conocer al que acepte a Cristo. Sí. Pero cuando lleguemos allá, y se pase lista, dijo el corito, allá seguramente el Señor, que Él dice en su palabra, que Él honra a los que le honran, va a honrar a todos aquellos que en el nombre de Jesús invertimos para que el evangelio, el plan de salvación, lo llegara a conocer una persona. Entonces, allá nos vamos a dar sorpresas, ¿no? O tal vez nosotros mismos. Qué bendición, ya regresaron los hermanos, qué lindo. Se fueron a tomar su café y no invitaron. Nada, son bromas. Ese es el cumplimiento en alguna manera de Lucas 16:9. Os aconsejo que uséis las riquezas de este mundo, dice la versión Dios habla hoy. Y dice malo, fíjate vos, os aconsejo que uséis las riquezas de este mundo malo para ganaros amigos. Pero no está hablando de amigos para aquí, para la tierra. No. Para que cuando esas riquezas se acaben, este mundo se termine, haya quien os reciba. ¿Quién os reciba? En las moradas eternas. Entonces, ahí donde hicimos el tesoro, allá arriba, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, avancemos. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces acá, este es el tesoro bueno, ¿va? El reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. Obviamente este es un tesoro bueno, buenísimo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se junta? ¿Cómo se atesora? Invirtiendo en las cosas del reino. Porque entonces dice,
es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Es que cuando uno halla este tesoro, uno quiere más de eso. Y entonces uno invierte. Y en este caso, para uno mismo. Sí. Porque allá sí estamos con las riquezas injustas, hacer tesoros en el cielo y así cuando lleguemos nos reciban aquellos en las moradas eternas, ¿verdad? Pero aquí, para nosotros mismos. Sí. Porque entonces todo, mis amados, todo lo que nosotros invertimos para la edificación espiritual de nuestra vida y de nuestra familia, eso es estar haciendo parte del buen tesoro, que es buscar las cosas del reino de los cielos. Y por eso se entra en el círculo virtuoso. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Vamos a hacer un dibujito aquí. Ok, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien, entonces yo estoy aquí. Entonces estoy viendo para arriba. Es un ojo, no son pelos parados como los míos. Entonces estoy buscando el reino. Muy bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas de arriba. Reino de Dios. ¿Y qué dice después? Bueno, y le voy a poner, y su justicia. Ok. ¿Y qué dice después? Y todo lo demás os será añadido. Entonces, por hacer esto, me vienen las añadiduras. Pero el texto dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que cuando lo haya, vende todo lo que tiene. Se despoja. Se despoja para conseguir las cosas del reino. Entonces no es una inversión absurda, ni tampoco es para ir a menos materialmente hablando. Porque entonces lo que yo tengo, lo voy a poner con este símbolo. Yo invierto para buscar el reino. Por ejemplo, dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Entonces, agarro de mi tesoro en la tierra, quiero que sea bueno. Quiero tesorar tesoro bueno. Muy bien. Agarro lo material que tengo e invierto para buscar las cosas del reino de Dios y su justicia. Entonces viene Dios y te mira. Y entonces viene Él y te añade. Porque conforme vamos siendo añadidos, hay un texto que dice que cuando nosotros le damos al necesitado, dice que por las acciones que nosotros hacemos, ellos le darán gloria a Dios. Ese sí, Corintios creo que es. Porque entonces ya no nos hace mal las añadiduras. Al contrario, Dios seguramente hasta se pone contento porque mira que nos da y queremos más de arriba y para eso lo usamos. Y nos da y buscamos y nos da, etcétera. ¿Lo hallaste, no? No sé si es 2 Corintios 9:12, perdón, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. No sé, Sí. gracias a Dios, no sé Sí, ese es. Ajá, ese es. Porque entonces cuando impresionantemente uno le da hasta el inconverso. Ahí está. Ahí, otra versión lo dice así. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda de ustedes, que ustedes ofrezcan, servirá para que muchos le den gracias a Dios, dice esta versión. Exactamente. Entonces, fíjate qué lindo. Porque entonces ahí nos encontramos que hasta el inconverso dice, gracias a Dios, que Dios lo bendiga, le dicen a uno, ¿eh? Y ni conocen al Dios verdadero, Sí. pero le están dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque uno, como cristiano, está manifestando la luz de Cristo. Entonces, eso que alguien pueda decir, ¿verdad? Yo diría, pues, es para el Dios verdadero, porque la fuente, el origen de donde brotó aquella
ofrenda para el necesitado, viene de un corazón con fe. Fíjate, entonces volvemos al punto. No se acumuló el tesoro en la tierra, sino que se acumuló el tesoro ahí arriba. Pero de todas formas, Dios te lo manda de regreso. ¿Va? Y arribita es donde está, o sea, el 10 es el que dice, Dios es quien da semilla al que siembra y pan al que se alimente. Y Amén. ahí es o sea, que se contextualiza. ¿No? Sí, sí, amén, amén. Ok, vamos a avanzar un poquito más. Aquí vamos a quitar estas rayitas. Muy bien. No. Teníamos que leer aquí Mateo 13:44. Además, es que aquí voy a decir otra cosa. Vamos a ver. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien. Pero ahora resulta que hay también la antítesis, porque este encontró el reino de los cielos, asemejado a un tesoro, digamos el tesoro bueno. Pero ahí en Deuteronomio, desde esta perspectiva, yo quiero que leamos la parte final del capítulo 33 y versículo 19. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. En este caso es un aprendizaje por espejo, ¿eh? Porque hay desde una perspectiva, digamos, positiva, se puede entender una situación acá de bendición. Pero como lo que yo quiero enfocar es la antítesis por el aprendizaje por espejo, hay tesoros en la arena. Y una de las cosas que, por ejemplo, cometió el error Moisés es que escondió en la arena. Éxodo 2:12. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces esta es como la antítesis, ¿verdad? En lugar de tener tesoro en los cielos, el reino de los cielos es semejante a lo que ya leímos. Aquí nos encontramos que se escondió en la tierra. Entonces hay gente que, incluso hasta mira uno, ayer vimos, ¿cuándo fue? El domingo fue, en la tardecita, miramos una película con mi esposa de un hombre, fíjate vos que bien impresionante. Y hermanos, perdón, es que conquista Iván inmediato. Una película donde hay el protagonista es el que le dicen La Roca. Ajá. Y ahí sale que él realmente no era malo, sino que el hermano era el fregado, era ladrón el hermano. Así entendí yo. La cosa es que les tienden, el hermano va a hacer una fechoría con sus compañeros de malas andadas, y entonces el que iba a manejar les queda mal. Entonces viene ese de La Roca y con tal de que sacaran su chance, entre comillas, ¿no? Porque ese no es chance, él maneja. Y entonces, ya la viste, ¿no? Que le matan al hermano. Exactamente. Sí, Que le dan un balazo que le sale por aquí, ¿va? Sí. El asunto es que esa película a mí me impresionó porque al final él sale de la cárcel después de cumplir su condena y va y empieza a matar a uno por uno, que eran 6. Pero cuando va a matar al último, se había convertido en pastor. Era pastor el cuate. Era pastor. Y entonces, como andaba buscando a los que les tendieron la trampa, porque les tienden una trampa, al final resulta que, digamos, el número 7, él no sabía que existía, que era un policía corrupto. ¿Va? El asunto es que, pues al final una película, sin embargo, cuando él va buscando al número 6, va de oír la radio y va de predicar el pastor, que perdonara, que se liberara, y eso es lo que ponen ahí, va. Y ciertamente cuando él lo encuentra, ya estaba a punto de matarlo y él empieza a orar, el que había sido compinche, va, de su hermano muerto. Y le empieza a orar, va, dice, Señor, perdona a este hombre,
por lo que él va a hacer, su corazón no es malo y lo hace llorar, ¿va? Sí, sí. El asunto es que a lo que yo voy es que hay gente perdón, ya que cité la liga, pues termino el ejemplo, como el número 7 que La Roca no conoció, porque él toda la vida estuvo penando de cuando este hombre saliera y contrató a un asesino para que Para que matara lo al matara. otro. Lo que les quiero decir es, él hizo un mal tesoro porque escondió su pecado en la arena. Sí, sí. Hizo tesoros en la arena. Tanta vuelta. Los tesoros en la arena es cuando, espiritualmente hablando, una persona tiene cosas ocultas. Y no digamos que por ocultarlas, hasta paga, porque aquello no se sepa. Cuántas familias, incluso hasta de renombre en la tierra, se les han descubierto unos sus clavos gruesos y han pagado para que la gente calle, pero de repente alguien suelta la sopa y todo su dinero que pusieron en un tesoro en la arena Se descubrió. se vuelve como nada. Bueno, sigamos adelante. Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Esta versión es de las Américas y me parece que la traducción es bastante conveniente porque varias dicen y dalo a los pobres. Y si alguien pues tiene un rema que Dios le habló, agarrar lo que tiene y venderlo todo y darlo todo, pues amén. Sin embargo, me parece que esta es una versión que también nos da un equilibrio, ¿verdad? Repito, si Dios le da la orden a una persona, ¿quién va a discutir eso? Pero en sí yo creo que el principio, la sustancia es que demos a los pobres, que de lo que tenemos nos despojemos. Ahora, leo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sigue. Entonces allá vimos, ¿cómo hago tesoros buenos? ¿Cómo hago tesoros en los cielos? Honrando al Señor. Con el oro, con la mirra, con el incienso y con la mirra. ¿Cómo hago según esto? De lo que tengo para poder ayudar al pobre. ¿Verdad? Es aquí donde entra el tema de la limosna también, ¿va? Entonces, así se hace un buen tesoro. En Lucas 14:12 dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, tesoro malo, y aquí, por favor, noten algo. ¿Acaso que es malo que uno celebre su cumpleaños, pues, o invite, o qué sé yo, una actividad con sus amigos? No. Pero eso no va a repercutir eternamente. Yo no digo que se deje de hacer, ¿va? Malo sería si fueran como los banquetes del rico, ¿va? Ajá. La pura carne complacida. Sin embargo, para que sea el tesoro bueno de lo que uno tiene, hay que darle a los pobres. Y esto sí hay que considerarlo en lo que es, digamos, buscando directamente lo espiritual en cuanto a qué dar. Por ejemplo, lo que hablábamos de la campaña, ¿va? Ahí el propósito es que la gente acepte al Señor Jesús. Esa es una oportunidad de inversión para nosotros. Pero por otro lado, aquí también es en lo material, Sí. ¿verdad? Dar al que de verdad necesita cosas materiales, como dice Santiago, ¿va? Si nosotros no hacemos eso, él dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar la mía con las obras, ¿va? Pero la fe sin obras está muerta. Entonces, se hace tesoro cuando nosotros de lo que tenemos
bendecimos a los pobres. Ok, vamos a apresurarnos un poquitín. No sé si antes de entrar a la parte final del tema hay alguna aportación, pregunta. Amados que están en el Facebook y en Zoom, o hermano Iván, que aquí nos acompaña también. Bienvenida a esa aportación, hermana Elsie. Estaba leyendo Proverbios 10:2 y dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Usted me corregirá si estoy bien o no, pero yo veo de que el principal objetivo de los tesoros de maldad es llevar a la muerte. ¿Me puedes leer ¿Cómo otra lo vez el haces con versículo? lapicero? ¿Estás tonta? Eso es eso. Proverbios, ¿qué dijo? Sí, Elsie, por favor, ¿puedes volver a leer el versículo? Proverbios 10:2. Esa es la viejita. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Ah, ya. Creo que te capté la idea o lo que tú preguntabas, que los tesoros de maldad llevan a muerte, ¿cierto? Esa era tu aportación. Ajá, que el principal objetivo de los tesoros de maldad es el querer llevar a una persona a la muerte, Sí, tanto en lo espiritual como en lo físico. sí. Yo creo que sí es como tú lo planteas, porque nos encontramos ahí, quizá el ejemplo más práctico, que es mal ejemplo, sería lo que hacen los narcotraficantes, ¿va? Que ellos le rinden culto a la que ellos le llaman Santa Muerte. Y dicen, yo nunca he visto un altar de esos, ni quiero en el nombre de Jesús, pero dicen que esos altares son de lo más sofisticado, con imágenes y cosas de oro, y creo que no sé si usan plata o casi que solo de oro. Entonces ellos ahí tienen su tesoro malo, para aplicar el proverbio que tú decías, que entonces eso los va a llevar a muerte. Y las estadísticas que ya nunca las chequeamos otra vez, ¿verdad? Pero hasta hace unos 10 años, tal vez un poco más, yo me acuerdo que habíamos visto algún documento donde se dice que cuando una persona se involucra en el narcotráfico, lo que le queda de vida por delante, me acuerdo yo que oscilaba entre 8 y 10 años. Son 5 años. 5 años, Pastor Iván. 5 años. Sí, porque El promedio. yo por trabajo vi a una persona, o sea, fui a trabajar a la casa de un narcotraficante, pero yo no sabía que era un narcotraficante. Vos no sabías que era. Entonces cuando me contaron, de plano yo ya estaba trabajando, terminé, y después pregunté a los años, ¿va? Y me dijo que me topé con un guardaespaldas de él, y me dijo, y usted no sabe que a ellos, de hecho el guardaespaldas colombiano, ¿va? Ajá. Y usted no sabe que a ellos solo 5 años les da esa potestad, pues. Esa potestad. Así te lo dijo. Sí, así. O sea que es guardaespaldas. No, él estaba bien asesorado, se está metido en el rollo. Pero me digo, ¿acaso usted no sabe que solo 5 años les da? Pues por eso es que ellos botan el dinero y, o sea, se dan la grande, pues, lo disfrutan en ese ambiente. Entre comillas. Entre comillas, porque son solo 5 años. Wow. Y yo O todavía sea que algunos hasta lo saben. Ajá, sí. Por eso es que van escalando, ¿va? Y yo algo incrédulo, pero después me topé con el que me contrató y me dijo, ay, o sea, ese Ya lo ya mataron. lo mataron. Me quedé así. Wow. Pero 5 años. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, por lo que se decía él, sí, con el tesoro de maldad, ¿verdad? Ese conduce a muerte. Cuando ya es a ese extremo que la gente acumula para lo malo, lo está encaminando hacia la muerte. No sé si hay alguien que quiera aportar algo más. ¿No? Si no, seguimos acá adelante, ya casi se nos va el tiempo. Un minutito creo que tengo. Un minuto, ok. Bueno, Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Este es precioso.
a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y ciencia ocultos, dice la Yuneman. Entonces aquí me impresionó, porque nos encontramos que de los tesoros buenos están los tesoros de la sabiduría y ciencia que están ocultos. Ahora, voy a volver a leer. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y ciencia ocultos. Ok, así rapidito porque el tiempo se nos agotó. Aquí están los tesoros de la sabiduría y ciencia ocultos, los buenos, los verdaderos. ¿En dónde los encontramos? En Cristo. Pero entonces, si hay tesoros de la sabiduría y la ciencia, buenos, también hay malos. ¿Verdad? Y esto, yo creo que lo miramos allá en 1 Timoteo 6:20, donde dice: Timoteo, guarda lo que se te ha confiado. Evita las palabras vacías y profanas y las objeciones de la pretendida ciencia. Entonces, ¿cómo se hace un tesoro poneros en cuanto a este contexto? Basándome en que antes vimos que hay tesoros de la verdadera sabiduría y verdadera ciencia, digamos. ¿Cómo sería aquí? Cuando la gente invierte en conocimiento, pero que choca con las verdades o la verdad de Dios. Ahí están haciendo un mal tesoro. Ejemplo, aquellos que se meten a estudiar teorías, algunas que pueden ser solo humanas y otras que involucionan a convertirse en demoníacas o diabólicas, ¿va? Porque entonces va a requerir tiempo de su vida y dinero, ¿va? Entonces ahí están haciendo un mal tesoro. ¿Cuándo es esto? Cuando se está aprendiendo una ciencia que es contraria a la verdad de Dios. Claro, aquí hay que, creo yo, abrir un paréntesis y decirles, mis amados, que yo diría que en todas las carreras, ¿va?, universitarias, más de algo va a parecer que no está conforme a la verdad de Dios, a la palabra, a la verdad divina. Y pues ha de ser parte de sus cursos en algún momento. Lo importante es que no lo crean, ¿va?, que no piensen que el hombre viene del mono, por ejemplo, ¿va? El que cree eso y sigue ahí invirtiendo está haciendo un mal tesoro. Es la que se le llama la pretendida ciencia, pero la verdadera ciencia es como dice Colosenses 2:3. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y ciencia ocultos, conocimiento. Y en cuanto a la sabiduría, en la Yuneman dice: no es esta la sabiduría que de arriba desciende, sino terrenal, psíquica y demoníaca. Cualquier sabiduría que choca con lo celestial, con lo espiritual y no digamos con lo de Dios, estar ahí invirtiendo es hacer un tesoro poneros, es hacer un mal tesoro. Y en el caso de esa sabiduría, que si se mete a un círculo vicioso, no virtuoso, sino vicioso, que empieza como terrenal, en lugar de buscar lo celestial, se puede llegar a obtener lo psíquico, digamos lo almático, ¿eh? Y esto puede llevar a lo diabólico o demoníaco. Entonces, es importante, los que están en la universidad, repito, seguramente en la mayoría o en todas las carreras universitarias se van a encontrar con cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y lo que hay que hacer es que pues que ni modo, ganen su curso, pero no les crean, que no les vaya a mover sus pies de sobre la roca, que es Cristo Jesús, la verdad eterna. Ya, si tienen que
llenar un examen que le pregunta, ¿y cuál es la teoría del Big Bang? Pues ahí estudien para el examen y ganen y con buenas notas, ¿va? Pero no vayan a pensar que todo empezó por una explosión. Amén. Cerramos con estos versos. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Aleluya. Yo creo que esto encierra mucho de lo que hoy hemos platicado. Hacer la diferencia entre los tesoros buenos y los tesoros poneros en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer? Sabiendo que aún por escoger ser parte del pueblo de Dios, a veces vamos a quizás afrontar vituperio, ser maltratados por la gente del mundo. Que el que nos apartemos de los placeres temporales del pecado, incluso yo diría, aprovechando nuestros recursos para buscar las cosas de arriba, como ya lo vimos en los versos anteriores, nos permitirá hacer tesoros allá arriba, en la Jerusalén celestial, lo cual nos llevaría a renunciar a los tesoros poneros, a los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque nuestra mirada estará puesta en que es que hasta el galardón es parte de un tesoro, ¿no? Claro. Va a ser una riqueza que el Señor Jesucristo nos va a dar cuando Él vuelva, nos levante, Señor, de esta tierra, nos encontremos con Él en el Bemá y primero Dios ahí recibamos nuestros galardones y nuestros tesoros. Amén. Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros un lunes más. A ustedes, amados, ahí en el Facebook y también en el Zoom, qué bendición de verdad poder compartir este tiempo. Y pues, si les parece, damos gracias a Dios, Amén, ¿verdad? Por este tiempo que nos ha concedido. Papito, muchas gracias. Ha sido hermosa esta poquito más de una hora que hemos estado compartiendo tu palabra. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque de verdad, Señor, podemos disfrutarnos tus promesas. Y una, Señor, es que donde 2 o 3 nos reunimos en tu nombre, ahí estás. No has faltado, Señor, a este discipulado. Muchas gracias. Bendice, por favor, a mis hermanos allá donde se encuentran. Te suplico que nos libres de todo mal, de todo contagio y especialmente del COVID. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si Dios lo concede, en 8 días compartiremos entonces seguramente la continuidad en este tema general acerca de la oración en el tiempo final. Amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas